Bienvenido al último capítulo, en el que Aurelio se convertirá en una leyenda local y cambiará para siempre las leyes de protección de la vida silvestre en la región. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de ver a los animales salvajes. Imagínate esto, una anciana de 82 años, completamente sola en las montañas de los Pirineos, es atacada por 3 hombres en plena noche. Lo que sucedió después desafía toda lógica, porque su salvador no era humano, ni siquiera doméstico. Era una criatura que debería haberla considerado su presa, no su familia. Esta es la historia real de Esperanza Morales y el día que descubrió que había estado criando sin saberlo al guardián más feroz que jamás podría haber imaginado. Pero antes de revelar qué animal cambió todo, necesitas conocer cómo empezó esta increíble historia de supervivencia y lealtad. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un depredador salvaje decidiera protegerte en lugar de cazarte? La respuesta está en lo que vivió Esperanza, y te prometo que cuando sepas la verdad, nunca más verás la naturaleza de la misma manera. Si esta historia te intriga tanto como a mí, dale me gusta y suscríbete para no perderte historias como esta que demuestran que la realidad supera cualquier ficción. La bruma matutina se alzaba perezosamente desde el valle del Pirineo aragonés, envolviendo como un manto gris la pequeña aldea de Piedra Verde. Era un pueblo que el tiempo parecía haber olvidado, con apenas 40 casas de piedra desperdigadas por la ladera y una población que no llegaba a los 100 habitantes. La mayoría eran ancianos que se resistían a abandonar la tierra donde habían nacido sus abuelos. Esperanza Morales se levantó antes del amanecer, como había hecho cada día durante los últimos 60 años. A sus 82 años, sus manos artríticas aún conservaban la destreza de quien había ordeñado cabras desde niña, aunque ya no quedaba ni una en su pequeña granja. El silencio de la casa le pesaba más cada día desde que murió su esposo Miguel, hace 5 años. Su única hija vivía en Barcelona, demasiado ocupada con su propia vida, y solo la visitaba en Navidad. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Esperanza se acercó con cautela, usando su bastón para mantener el equilibrio. Al otro lado estaba Tomás Herrera, un hombre de mediana edad conocido en el pueblo por sus actividades, poco ortodoxas. Era cazador, pero del tipo que no siempre respetaba las temporadas de veda. «Buenos días, doña Esperanza», dijo Tomás con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Traigo algo especial para usted». En sus brazos llevaba una manta vieja que se movía ligeramente. Esperanza entrecerró los ojos, desconfiando. «¿Qué es esta vez, Tomás?» «Encontré este cachorro ayer en la montaña. Su madre debe haber muerto. Es una raza especial de gato montés, de esos que tienen los ricos en Madrid como mascotas exóticas. Pensé en usted, debe de sentirse sola aquí arriba». Esperanza miró el bulto que se movía. Una parte de ella sabía que debía desconfiar de Tomás, pero la soledad había sido su única compañera durante demasiado tiempo. «¿Cuánto quieres por él?» «Para usted, doña Esperanza, solo 200 euros. Es una ganga, créame». 200 euros era casi la mitad de su pensión mensual, pero cuando Tomás abrió la manta y vio esos ojos dorados mirándola con una curiosidad extraña, algo se removió en su corazón. El pequeño animal tenía unas orejas puntiagudas con mechones de pelo en las puntas y unas patas desproporcionadamente grandes para su tamaño. «De acuerdo», susurró finalmente. Media hora después, Esperanza se encontraba sola con su nueva compañía. El cachorro exploraba la cocina con pasos cautelosos pero decididos. Era más grande de lo que esperaba para un gato común, y sus movimientos tenían una gracia salvaje que la fascinaba. «¿Cómo te voy a llamar, pequeño?», murmuró, observando cómo el animal examinaba cada rincón con esos ojos dorados que parecían demasiado inteligentes. «Aurelio, como tus ojos dorados». El cachorro respondió con un sonido extraño,
algo entre un maullido y un gruñido suave, y se acercó a frotarse contra sus piernas. Esperanza sonrió por primera vez en semanas. Lo que no sabía es que acababa de dar la bienvenida a su hogar a uno de los depredadores más sigilosos de Europa, y que su decisión cambiaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Las siguientes semanas transformaron la rutina de Esperanza. Aurelio crecía a un ritmo que la sorprendía cada día. A los 2 meses ya pesaba más que cualquier gato que hubiera visto, y sus hábitos alimenticios eran peculiares. Rechazaba por completo el pienso comercial y solo comía carne cruda que Esperanza conseguía del carnicero del pueblo. ¿Qué clase de gato es este?, se preguntaba mientras lo veía devorar un trozo de cordero con una voracidad que empezaba a asustarla. Pero lo que realmente la inquietaba eran sus movimientos. Aurelio podía saltar desde el suelo hasta lo alto del armario en un solo salto. Y por las noches oía sonidos extraños, no maullidos, sino algo parecido a rugidos suaves que hacían vibrar las paredes de la casa. Una tarde de principios de otoño, su nieta Carmen llegó desde Huesca para visitarla. Carmen era maestra de biología y había heredado la curiosidad científica de su abuelo Miguel. «Abuela, ¿qué es eso?», preguntó Carmen, señalando a Aurelio, que descansaba majestuosamente junto a la chimenea. «Mi nuevo gato. Se llama Aurelio. Tomás Herrera me lo vendió hace unos meses». Carmen se acercó lentamente, estudiando al animal con atención creciente. Sus ojos se abrieron como platos cuando observó los mechones de las orejas, la cola corta y rechoncha, las patas desproporcionadamente grandes. «Abuela», susurró con voz temblorosa, «esto no es un gato doméstico. Es un lince ibérico». «¿Un qué?». Carmen sacó su teléfono y buscó imágenes. «Mira, ¿ves? Los mechones en las orejas, las manchas en el pelaje, esa estructura corporal. Abuela, tienes en casa uno de los felinos más protegidos de Europa. Están en peligro de extinción». Esperanza miró a Aurelio, quien parecía entender la conversación y las observaba con esos ojos dorados llenos de inteligencia. «Tomás me dijo que era una raza especial de gato». «Te mintió», Carmen apretó los puños. «Probablemente cazó a la madre y te vendió la cría». «Esto es completamente ilegal, abuela. Los linces ibéricos están protegidos por ley europea». En ese momento, Aurelio se levantó y se acercó a Esperanza, frotándose contra sus piernas con un ronroneo profundo que resonaba por toda la habitación. La anciana le acarició la cabeza y el lince cerró los ojos de placer. «¿Qué va a pasar con él?», preguntó Esperanza con voz quebrada. «Tendríamos que llamar a las autoridades de vida silvestre. Lo llevarían a un centro de recuperación y... ¿Y después?». Carmen suspiró. «Intentarían reintroducirlo en su hábitat natural». «Pero abuela, ya tiene 6 meses. Si ha crecido contigo, podría no saber cómo sobrevivir solo en la naturaleza». Aurelio eligió ese momento para hacer algo extraordinario. Se irguió sobre sus patas traseras, apoyó las delanteras en las rodillas de Esperanza y la miró directamente a los ojos. Luego emitió un sonido suave, casi como si quisiera decir algo. «Mira cómo me mira, Carmen. Me conoce. Confía en mí». Carmen observó la interacción con una mezcla de asombro y preocupación. El vínculo entre su abuela y el lince era innegable. «Déjame investigar», dijo finalmente. «Quizás hay alguna forma legal de quedárselo». Algunos linces rehabilitados se convierten en embajadores educativos en centros de conservación. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, llegaban problemas de un tipo diferente. La vieja casa de los Mendoza, abandonada durante años en las afueras de Piedraverde, había sido ocupada por 3 hombres de la ciudad que no mostraban respeto alguno por la tranquilidad del lugar.
Eran los hermanos Ruiz, Javier, Antonio y Luis, todos desempleados y con antecedentes por altercados públicos. Habían llegado huyendo de sus deudas en Valencia y habían decidido refugiarse en el pueblo hasta que se calmaran las cosas. Sus fiestas nocturnas, la música a todo volumen y su actitud despectiva hacia los ancianos del pueblo habían comenzado a crear tensión. Pero lo que realmente preocupaba a los vecinos eran los comentarios que hacían sobre las mujeres que pasaban solas por las calles. Carmen, que visitaba a su abuela regularmente, había sido testigo de algunas de estas situaciones incómodas. Los hermanos Ruiz parecían considerar que cualquier mujer que caminara sola por el pueblo era una invitación a sus comentarios groseros. Lo que ninguno de ellos sabía es que Aurelio había desarrollado una rutina muy particular. Cada vez que Carmen o Esperanza salían de casa, el lince las seguía a distancia, moviéndose silenciosamente entre los árboles y las casas de piedra del pueblo. Como si supiera instintivamente que su familia humana necesitaba protección. Y pronto, esa protección sería puesta a prueba de la manera más dramática imaginable. Puedes imaginar qué pasaría si un depredador salvaje presenciara una amenaza contra alguien a quien considera familia. Lo que sucedió una tarde de octubre cambió para siempre la historia de Piedra Verde. Y es una lección que todavía se cuenta en susurros por toda la región. Si quieres saber cómo un lince ibérico se convirtió en el guardián más temido del pueblo, no te vayas porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Era un jueves por la tarde de octubre cuando el destino decidió poner a prueba el vínculo entre Esperanza y Aurelio. Carmen había terminado sus clases en la escuela de Huesca y había venido a visitar a su abuela, como hacía cada semana. Después de pasar la tarde juntas, Carmen decidió tomar el sendero que atravesaba el pequeño bosque de robles para llegar más rápido a la parada del autobús. Era un camino que conocía desde niña, seguro y tranquilo. O al menos, solía serlo. Los hermanos Ruiz habían estado bebiendo desde el mediodía en la terraza de la casa abandonada que ocupaban. Javier, el mayor y el más agresivo de los tres, había estado comentando sobre la maestra guapa, que visitaba a la vieja del pueblo cada semana. Ahí viene, murmuró Antonio, señalando hacia el sendero donde Carmen caminaba con paso decidido, su bolso de cuero colgado del hombro. Los tres se levantaron con movimientos torpes por el alcohol y se dirigieron hacia el bosque. Conocían el sendero y sabían exactamente dónde interceptarla. Carmen estaba pensando en los trámites legales que había estado investigando para Aurelio cuando escuchó pasos detrás de ella. Al volverse, vio a los tres hermanos que se acercaban con sonrisas que le helaron la sangre. Guapa, gritó Javier. ¿Por qué siempre tienes tanta prisa? ¿No tienes tiempo para los vecinos? Carmen aceleró el paso, pero los hermanos la alcanzaron rápidamente. Antonio se colocó delante de ella, bloqueando el sendero, mientras Luis se situaba a su espalda. No tengas miedo, dijo Javier con voz pastosa. Solo queremos charlar un rato. Hace tiempo que queremos conocerte mejor. Déjenme pasar. Carmen intentó mantener la voz firme, pero su corazón latía desbocado. No tengo nada que hablar con ustedes. ¡Qué antipática!, se burló Antonio. En el pueblo deberían enseñarte modales. Aquí somos todos vecinos, ¿no? Javier se acercó más, y Carmen pudo oler el alcohol en su aliento. Vamos, no seas así. Solo queremos ser amables. En ese momento, algo se movió en la espesura del bosque. Un sonido apenas perceptible, como el roce de hojas secas. Los hermanos no lo notaron, demasiado concentrados en su víctima. Pero Carmen sí. Y reconoció inmediatamente ese sonido. Por favor, susurró, déjenme ir. No tan rápido, bonita. Javier extendió la mano hacia su brazo. Fue entonces cuando el bosque explotó.
Una masa de músculos dorados y manchas negras emergió de entre los robles como una furia ancestral. Aurelio aterrizó justo entre Carmen y Javier con un rugido que resonó por todo el valle. Un sonido primitivo que despertó miedos grabados en el ADN humano desde hace milenios. El lince se irguió en toda su estatura, el pelaje erizado haciéndolo parecer el doble de grande. Los labios retraídos mostrando colmillos que brillaban a la luz del atardecer. Sus ojos dorados se habían convertido en brasas ardientes de furia protectora. «Madre mía», gritó Antonio, tropezando hacia atrás. «Es un león de montaña». Javier, paralizado por el terror, no pudo moverse cuando Aurelio avanzó hacia él con pasos calculados, cada músculo tenso y listo para atacar. El rugido del lince se intensificó, un sonido gutural que parecía venir desde las profundidades de la tierra. Luis fue el primero en reaccionar, corriendo colina abajo entre los árboles mientras gritaba incoherencias sobre «bestias asesinas». Antonio lo siguió inmediatamente, su valentía de borracho evaporándose ante la presencia del depredador. Javier intentó retroceder, pero tropezó con una raíz y cayó de espaldas. Aurelio se plantó sobre él, gruñendo de una manera que hacía temblar las hojas de los árboles. El hombre cerró los ojos, esperando lo peor. Pero el ataque nunca llegó. Aurelio mantuvo su posición dominante durante unos segundos eternos, asegurándose de que el mensaje quedara claro. Luego, lentamente, se apartó y dejó que Javier se incorporara y huyera, tambaleándose y tropezando en su desesperación por alejarse. Solo entonces, cuando el último eco de los pasos en fuga se desvaneció en el bosque, Aurelio se volvió hacia Carmen. Su postura cambió instantáneamente, las orejas se relajaron, el pelaje se alisó, y emitió un suave maullido interrogativo, como preguntando si estaba bien. Carmen, temblando tanto por el miedo como por la adrenalina, se arrodilló y extendió una mano temblorosa. Aurelio se acercó y frotó su cabeza contra su palma, ronroneando como si nada hubiera pasado. Aurelio susurró con voz quebrada. «¿Cómo sabías? ¿Cómo llegaste aquí?» El lince no tenía respuestas que ofrecer, por supuesto. Pero mientras caminaban juntos de regreso a casa de Esperanza, Carmen se dio cuenta de algo extraordinario. Aurelio no había aparecido por casualidad. La había estado siguiendo, protegiéndola desde las sombras. Como un guardián silencioso que velaba por su familia humana. Cuando llegaron a la casa, Esperanza las esperaba en la puerta con expresión preocupada. Aurelio desapareció hace una hora, dijo. Salió corriendo hacia el bosque como si hubiera sentido algo. Carmen abrazó a su abuela y le contó lo sucedido. Mientras hablaba, observó cómo Aurelio se instalaba junto a la chimenea, vigilando la puerta con esos ojos dorados que ya no parecían solo hermosos, sino también tremendamente protectores. Esa noche, el pueblo de Piedraverde comenzó a escuchar una historia que se extendería como la pólvora. Y los hermanos Ruiz empezaron a hacer las maletas. Pero esta historia todavía no había terminado. Lo que sucedió después convertiría a Aurelio en una leyenda local y cambiaría para siempre las leyes sobre conservación de fauna silvestre en la región. ¿Quieres saber cómo terminó esta increíble historia? El desenlace te va a emocionar tanto como a mí cuando lo descubrí. La noticia se extendió por Piedraverde como un incendio. Para el amanecer del viernes, no había un solo vecino que no supiera que la abuela Esperanza tenía un lince que había ahuyentado a los malandrines de Valencia. Pero junto con la admiración llegó también la preocupación. El alcalde, don Fernando Aguirre, se presentó en casa de Esperanza esa misma mañana, acompañado de la Guardia Civil. El sargento Rodríguez, un hombre de aspecto serio pero mirada bondadosa, había conocido a Esperanza desde que era niño. Doña Esperanza, comenzó el sargento quitándose la gorra, tenemos que hablar sobre su mascota. Aurelio,
como si entendiera la gravedad de la situación. Se mantuvo junto a Esperanza durante toda la conversación. No mostró agresividad, pero su presencia imponía respeto incluso a los representantes de la ley. ¿Van a llevárselo?, preguntó Esperanza con voz temblorosa. El sargento Rodríguez miró al lince, luego a la anciana, y suspiró profundamente. Según la ley, sí. Los linces ibéricos están protegidos y no pueden mantenerse como mascotas. Pero salvó a mi nieta, protestó Esperanza. ¿Eso no cuenta para nada? En ese momento apareció Carmen con una carpeta llena de documentos. Sargento, he estado investigando. Existe un precedente legal. Carmen explicó que había contactado con el Centro de Conservación del Lince Ibérico de Andalucía y con biólogos de la Universidad de Zaragoza. En casos excepcionales, donde un lince había sido criado en cautividad desde cachorro y ya no podía sobrevivir en libertad, se podían otorgar permisos especiales para mantenerlo como embajador educativo. El doctor Martínez, el biólogo especialista en linces, quiere venir a evaluarlo, explicó Carmen. Si Aurelio demuestra que está demasiado humanizado para la vida salvaje, podríamos conseguir un permiso especial. El alcalde, que había permanecido callado, finalmente habló. Sargento, esos hombres que ahuyentó el lince llevaban semanas causando problemas. Ayer mismo recibí 3 denuncias más por altercado. Si se han ido del pueblo gracias a Aurelio, diría que nos ha hecho un favor a todos. Una semana después llegó el doctor Martínez, un hombre de 50 años con décadas de experiencia en conservación felina. Lo que vio lo dejó asombrado. Aurelio respondía a su nombre, seguía a Esperanza por la casa como un perro fiel, y mostraba comportamientos que ningún lince salvaje exhibiría jamás. Pero lo más impresionante fue cuando el doctor intentó acercarse demasiado a Esperanza durante el examen. Aurelio inmediatamente se interpuso, no con agresividad, sino con una postura claramente protectora. Es extraordinario, murmuró el doctor Martínez. Ha desarrollado un vínculo familiar genuino. Nunca he visto algo así en 30 años de trabajo con felinos salvajes. Su informe fue decisivo. Aurelio había sido humanizado hasta tal punto que liberarlo sería una sentencia de muerte. No sabía cazar presas salvajes, no temía a los humanos como debería, y había desarrollado dependencias emocionales que no podían romperse sin causarle un trauma severo. 3 meses después, Esperanza recibió un documento oficial que cambiaría su vida. Un permiso especial para mantener a Aurelio como animal embajador para la educación en conservación. Con este estatus, no solo podía quedárselo legalmente, sino que recibiría apoyo veterinario del gobierno y una pequeña subvención mensual. Las condiciones eran que Aurelio participara en programas educativos en escuelas de la región, enseñando a los niños sobre la importancia de proteger a los linces ibéricos. Carmen, siendo maestra, se convirtió en la coordinadora oficial de estos programas. El cambio en el pueblo fue notable. Los turistas comenzaron a llegar para conocer el pueblo del lince guardián. Piedraverde, que había estado al borde de convertirse en un pueblo fantasma, experimentó un renacimiento económico. Se abrieron 2 casas rurales, un pequeño restaurante y una tienda de productos locales. Pero para Esperanza, lo más importante era que ya no se sentía sola. Cada mañana, Aurelio la acompañaba en su rutina. Cada tarde, patrullaba silenciosamente los alrededores de la casa. Y cada noche, dormía al pie de su cama, un guardián que nunca bajaba la guardia. Los hermanos Ruiz nunca regresaron a Piedraverde. Corrieron rumores de que habían contado su historia en Valencia, pero nadie les creyó. ¿Quién iba a creer que un lince había actuado como un guardaespaldas? Un año después del incidente, durante una de las visitas educativas a la escuela local, una niña preguntó: «Señora Esperanza,
¿Por qué Aurelio la protege si usted no es de su familia de verdad? Esperanza sonrió, acariciando la cabeza del lince que permanecía pacientemente junto a ella mientras los niños lo observaban con fascinación. Porque el amor verdadero no conoce especies, mijita. A veces, la familia que eliges es más fuerte que la familia con la que naces. Aurelio, como si entendiera cada palabra, se acercó más a ella y ronroneó suavemente. Ese sonido profundo que ahora era la banda sonora de sus días. Hoy, a sus 84 años, Esperanza Morales sigue viviendo en Piedraverde con su guardián de ojos dorados. Carmen se mudó al pueblo para estar más cerca de su abuela y ayudar con los programas educativos. Y Aurelio, ahora un majestuoso lince adulto de casi 40 kilos, sigue siendo el protector más famoso de los Pirineos aragoneses. Su historia se ha convertido en leyenda local, pero también en un símbolo de esperanza para la conservación. Gracias a Aurelio, cientos de niños han aprendido sobre la importancia de proteger a los linces ibéricos, y las donaciones para programas de conservación en la región se han multiplicado. A veces, las mejores historias son las que nos recuerdan que el amor y la lealtad no entienden de barreras. Que la protección puede venir de donde menos lo esperamos. Y que algunos vínculos son tan fuertes que trascienden todas las leyes de la naturaleza. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí, compártela para que más personas conozcan el increíble poder de los vínculos entre especies. Si crees que todos merecemos tener un protector como Aurelio en nuestras vidas, dale a me gusta y suscríbete. Así ayudarás a que otros también tomen conciencia. ¿Alguna vez has tenido una mascota que te protegiera? Comparte con nosotros en los comentarios tu pequeña historia sobre tu animal protector. Me encanta leer vuestras experiencias y Esperanza y Aurelio también estarán encantados de escucharlas.